Vale, pues nada, buenos días y nada, muchas gracias por estar ahí. Un sábado dedicados a esto que para mí es tan importante. Bueno, por si lo subo a redes, que quien abra la cámara, pues que doy por hecho que da consentimiento de que luego va a ser famoso, ¿no? Bueno, vamos a ello. Entonces, haremos una paradita en medio, más que nada para hacer yo la gestión de los vídeos, que no excedan de una hora, y nada más, vamos con ello. Eh, Voy admitiendo por aquí y listo. Apagáis por favor los micrófonos y después en la parte de preguntas, que dejaremos un espacio para resolver las dudas, bueno, pues podéis abrir el micro y participar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, por favor, si podéis apagar los micros, es que como no tengo ayudante, no puedo andar pidiendo. Vale, listo. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a hablar especialmente de la aplicación en forma de nebulización, aunque bueno, pues siempre podemos tocar todo lo que sea necesario. Esta es una de las formas de administración para mí más interesantes y que nos permite hacer una terapia de eliminación de metales pesados sin tener que inyectar, una terapia intracelular, una terapia de los depósitos. Para mí esto fue un gran encontrar esta forma de administración, pues ha sido muy grande, especialmente porque me interesaba poder aplicarlo en niños, ¿no? Sabéis que me interesa mucho el tema del autismo, que pienso que los factores ambientales están, por supuesto, implicados en el aumento tremendo de incidencia. Entonces era imprescindible encontrar la manera de hacer una quelación sin tener que inyectar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una oportunidad maravillosa para poder ayudar a todas las personas sin tener que llegar a inyectar, ¿no? Un recordatorio pequeñito vamos a hacer, muy pequeñito, de qué es esto del prana. El prana es la energía en forma de fotones procedente de la radiación solar. Todo el planeta, todos los seres vivos de la Tierra requieren esta energía del Sol para estar vivos, para seguir vivos, ¿no? Los seres vivos lo absorben a través de diferentes procesos, a través de la respiración, a través de la alimentación. Todos sabemos, ¿no?, que cuando una persona es capaz de sintonizarse, de entrar en coherencia, de entrar en esos estados profundos de meditación, es capaz de absorber el prana por los chakras, como tenéis ahí en la imagen. Pero al común de los mortales necesitamos respirar y necesitamos comer para obtener prana. Todos los procesos metabólicos y toda la bioquímica, en definitiva y en últimas, para lo único que es y que está diseñada es para la obtención de la energía necesaria para la vida. Por eso, en últimas, la energía está muy por encima de todos los elementos químicos. Pensar en términos de energía suele ser una de las dificultades de las personas. Yo veo que las dudas, las preguntas que surgen en los grupos casi siempre son porque cuesta cambiar el chip y pensar en términos de energía. Pero pensar todos los procesos metabólicos, todos los procesos que tiene que hacer el ser vivo para seguir vivo, en últimas, están diseñados para la obtención de energía. Esta energía que obtenemos a partir de todos esos procesos se distribuye por el cuerpo a través de los chakras, después de los nadis, meridianos. Los que sepáis de medicina china, pues ya sabéis de esto. El prana es producido por la radiación solar y absorbido por los seres vivos, como os decía, y el prana es energía biótica disponible, es energía biodisponible, es energía para la vida, no es energía mecánica, no es otro tipo de energía, es energía biodisponible. Por lo tanto, cuando un sistema absorbe el prana, se pone en servicio de la vida, siempre a favor de la vida. Esto es muy importante, ya que eso nos va a marcar cómo funciona y cómo opera la administración de prana. Siempre va a ir a la prioridad, siempre va a ir al bien mayor y siempre va a ser pro vida. Por lo tanto, muchas de las preguntas que me suelen hacer es si es adecuado quelar en un contexto determinado. Y en el fondo, cuando administramos energía, cuando administramos prana, no estamos obligando a que el cuerpo haga una quelación. Lo que pasa que lo que vimos en los centenares de personas del inicio que hicimos todas las comprobaciones es que en uno y otro lo que ocurría era una desintoxicación inmediata y una desintoxicación llamativa de metales pesados.
Bueno, entonces, esta energía biodisponible, esta energía con sentido biótico, es la base sobre la cual se establecen los protocolos de especialización celular. Esto es muy importante porque primero es la energía y después la materia, y aquí estaría la respuesta de cómo a partir de células pluripotenciales se van diferenciando los diferentes tejidos y las diferentes células. La medicina busca o la ciencia busca la explicación de por qué una célula se diferencia en hepatocito y otra en otra cosa, pero lo busca desde el punto de vista material. Y la respuesta está en la energía. Los patrones, la información es previa a la vida material. El prana dota de energía y pugna por proveer el sentido biótico necesario para producir la vida correctamente organizada. O sea, el prana impulsa a la vida de una manera organizada. Y los productos que tiene Solaris que tienen prana son el Solar Vital, que todos conocéis, es el más conocido y el que lleva más tiempo en el mercado, y Regenerium. Voy a intentar aclarar ciertas cosas porque a veces las personas hablan de Enterovital y Enterovital no es prana. Enterovital es Artemisia absinthium obtenida y tratada por métodos espagíricos, pero no es prana, ¿vale? Bueno, entonces Solar Vital tiene unas sales y Regenerium tiene otras, pero ambos son prana. La energía biodisponible, esta energía, este prana, puede ser absorbido y fijado por ciertas sales, no por todas las sales minerales, a través del correcto tratamiento espagírico alquímico. Y es lo que tenemos tanto en Solar Vital como en Regenerium. En Solar Vital, las sales que fijan ese prana son carbonato de potasio, y las sales de Regenerium son diferentes, son de manganeso. Solar Vital es energía para la vida, pero tiene un impulso de detoxificación. Lo que vimos es que ese tipo de energía impulsa procesos de desintoxicación. Tiene un patrón de vibración más bajo que Regenerium, que impulsa los procesos regenerativos. La regeneración es un proceso más complejo que la desintoxicación, y por eso las sales de prana que tiene Regenerium tienen una vibración más alta porque tienen que transportar más energía, pero ambos son prana, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar con Solar Vital, de todas formas, al cabo de bastante tiempo, cuando los sistemas ya han hecho la desintoxicación, entonces impulsan procesos regenerativos, es decir, la energía que obtenemos a partir de Solar Vital también tiene una actividad regenerativa a medio largo plazo, pero Regenerium desde inicio tiene ese impulso, tiene esa energía hacia procesos de regeneración. Pero no podemos impulsar procesos regenerativos sin haber hecho primero limpieza. Entonces, normalmente en los protocolos de la estrategia terapéutica iniciamos con Solar Vital para, en el momento que sea necesario, utilizar Regenerium. Se pueden usar simultáneamente, no en la misma toma. En líneas generales hay que separarlos pues 2 horas. Tú puedes dar en ayunas Solar Vital y 2 horas después Regenerium. No, no está reñido. Lo que pasa es que hay que ver si está indicado. En un sistema que está muy intoxicado, probablemente es mejor desintoxicar primero para después empezar a dar la señal de la regeneración, ¿vale? Pero ambos son sales de prana, son sales minerales que tienen la capacidad de fijar el prana. Ese prana queda ahí y cuando un sistema vivo lo ingiere, se libera. Y esa energía tiene que ser gastada, porque por las leyes de la termodinámica no me la puedo guardar para cuando me haga falta, tengo que gastarla. ¿En qué lo va a gastar el sistema? Será en lo que sea prioritario. Eso es muy importante. La energía no la podemos guardar, tiene que ser utilizada. Siempre pongo el ejemplo de que es como si os dan un cheque de 1.000 euros con la condición de que lo tenéis que gastar en un tiempo determinado. ¿En qué lo vais a gastar? Pues evidentemente en lo que sea prioritario. Si se te ha roto la lavadora, pues no te vas a ir a comprar una televisión, ¿no? Te comprarás la lavadora. Pues así hacen nuestros sistemas, que tienen la inteligencia provida suficiente para decidir qué es lo prioritario. Como yo trabajo también con bioresonancia, la observación de lo que hacía el prana en los diferentes sistemas me hizo aprender muchísimo, porque ahí ves
qué es lo prioritario para la naturaleza, qué es lo más importante, cómo responden la mayor parte de sistemas. En fin, se aprende muchísimo observando lo que hace la naturaleza y no tanto decidiendo nosotros qué es lo que debe de hacer, ¿no? Vale, entonces, acordaros, ambos son sales de prana, lo que pasa que Solar Vital son sales de prana con impulso biótico y de detoxificación, y Regenerium tiene unas sales de prana que tienen un impulso biótico, pero con tendencia a la regeneración, ¿vale? Es importante que lo distingamos. Y esta es la joya de la corona, para mí por lo menos. Eh, el Solar Vital Isotonic es una preparación, está envasado en estricta esterilidad y por tanto puede ser inyectado y puede ser nebulizado, y tiene sales de prana tanto de las de Solar Vital como de las de Regenerium. Tiene, creo recordar, un quinto de las sales que lleva son Regenerium y los 4/5 restantes son de Solar Vital, ¿vale? Entonces es una preparación mezclada con agua de mar isotónica y en estricta esterilidad. Entonces va a tener predominantemente la composición, tiene ese impulso de desintoxicación, pero ya con una señalización de regeneración que hizo que se potenciara mucho su efecto. Realmente eso fue pues probando a añadir al Solar Vital, que de inicio era solo el Solar Vital Isotonic, que al inicio tenía solo las sales de Solar Vital. Y después empezamos a hacer pruebas con añadiendo una pequeña parte de las sales de Regenerium, y bueno, pues la verdad que se ha potenciado muchísimo y ha mejorado mucho su rendimiento, ¿no? Entonces, las sales de prana en general funcionan como revitalizante que potencia el ordenamiento fisiológico, el ordenamiento biológico. Eh, Son pro vida, pensar en eso, ¿no? O sea, tú las ingresas en el cuerpo y van a ir siempre en el sentido de la vida. Si para seguir vivo tengo que desintoxicar, desintoxicaré. Si para seguir vivo tengo que reparar el hígado, pues reparará el hígado, ¿vale? No, no van predeterminadas. De hecho, cuando se inició la captación de sales de prana, se capturaban en determinados momentos astrológicos, que no se puede capturar en cualquier momento, y esos momentos astrológicos tenían unas particularidades. Por ejemplo, con una buena, imaginaros, bajo un aspecto positivo de Júpiter, pues esas sales de prana tenían un sentido especialmente dirigido hacia lo que conlleva Júpiter, ¿no? Hacia, por ejemplo, hígado. Con el tiempo lo que se fue trabajando es en la obtención de sales de prana cada vez más universales hasta llegar a lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Eh, Solar Vital ni Regenerium no va dirigido a un órgano, no tiene una afinidad ni una direccionalidad previa, va a ir a a la prioridad del sistema, ¿no? El trabajo de décadas fue lograr un prana que no estuviera direccionado hacia un órgano específico, sino que estuviera direccionado hacia la vida. Y eso nos da un espectro infinito, ¿no? de opciones. No, no está restringido ni tiene ninguna contraindicación. Porque imaginaros, si yo doy un remedio, por muy espagírico que sea, que va dirigido hacia hígado y resulta que el sistema lo que necesita es reparar corazón, pues no estoy haciendo algo bueno, ¿no? Porque estoy un poco inclinando, llevando al sistema hacia una dirección. Si no lo direcciono, llevará la energía donde sea prioridad, donde más lo necesite, y después la información se irá destapando por capas y el trabajo se irá haciendo por capas. Es decir, una vez reparado ese corazón, el prana seguirá buscando qué camino seguir. Y si es riñón, pues trabajará riñón, ¿vale? Esto es importante que lo vayamos comprendiendo. Entonces, el sistema, la naturaleza es inteligente y tiene una inteligencia puesta al servicio de la vida. Y las sales de prana trabajan al servicio de esa inteligencia de la naturaleza hacia la vida. Esto es la parte como que tenemos que integrar, ¿no? Por eso, ¿cómo va a estar contraindicado en nada la energía? Lo más que puede pasar es que si aportamos un exceso de energía, la persona no pueda canalizarla, como no se puede guardar y hay que gastarla,
pues lo que va a hacer es como mucho una diarrea o una situación como de nerviosismo, ¿no? Como cuando hay un exceso de energía. Pero contraindicación de la energía no existe, ¿no? Entonces, bueno, una de las propiedades fundamentales de las sales de prana, que en realidad lo que es una conclusión a posteriori de observar muchos sistemas, es la detoxificación. Esto en realidad lo que venía es a confirmar un modelo de pensamiento que ya estaba previo. O sea, si estudiáis homotoxicología, la homotoxicología describe perfectamente las fases de la enfermedad en base a la intoxicación. Y va a ser mucho más grave cuando el tóxico está dentro de la célula, va a ser más grave que cuando está fuera, ¿no? Evidentemente, va a ser más grave cuando está en el núcleo que cuando está en el citoplasma, ¿no? A medida que profundiza la carga tóxica, los daños pueden ser mayores hasta llegar a dañar pues los orgánulos celulares e incluso a nivel ADN, ¿no? Entonces, propiedad fundamental de las sales de prana va a ser la detoxificación, especialmente esta cualidad la tiene Solar Vital. Ya digo que Regenerium sería como el siguiente punto, con un impulso más regenerativo que de desintoxicación. De primeras, lo que ocurre en todos los cuerpos es que hay una desintoxicación de la matriz extracelular. Eh, Muchos de los problemas hoy en día son la incomunicación entre las células por las cargas tóxicas que rodean a estas. Daros cuenta que el intercambio de cada célula con el medio va a estar dificultado si todo lo que rodea a la célula está sucio. Tenemos un engrudo rodeando las células que no permite su correcto funcionamiento. Entonces, lo primero que hacen estas sales es desintoxicar, limpiar la matriz extracelular. Y eso ya conlleva un montón de cosas, porque en cuanto se recupera la comunicación celular, empiezan a funcionar muchos procesos y a veces no hay que hacer después otras cosas como impulsar la regeneración porque se da por sí sola. Una cosa que vimos también en todas las personas midiendo minerales era que en la medida que hacíamos una limpieza de la matriz extracelular había una recuperación de minerales porque estaban ahí, pero no podían ser usados. Y aparte, en muchos de los casos estaban desplazados por la presencia de metales pesados, ¿no? Como veremos después. Es decir, hay un receptor, hay un lugar donde tiene que funcionar el zinc, pero si está el cadmio, no lo va a dejar funcionar. Entonces, a veces tenemos un cuadro clínico por déficit de zinc, pero realmente no hay déficit de zinc. Lo que hay es un desplazamiento de zinc, el zinc no puede funcionar porque su lugar está ocupado por el cadmio. Esto es también muy importante, porque esto nos lleva a pensar que muchos de los supuestos déficits no pueden ser tratados con suplementación porque lo único que hacemos es empantanar más ese medio que está sucio, ¿no? Para mí, de entrada, en todo tratamiento tiene que haber al menos una valoración para hacer una primera desintoxicación. Y excepto que la persona ya haya hecho tratamientos, nadie viene limpio. Entonces, esa primera limpieza es fundamental. Bueno, ¿cómo se realiza cuando suplementamos energía? ¿Cómo se realiza la desintoxicación? Pues muy fácil. La naturaleza, cuando tiene suficiente energía, va a llevar los tóxicos a las vías de eliminación, vía urinaria, a la vía hepática, hacia la piel. O sea, va a arrastrar con esa energía, esa energía va a servir para llevar los tóxicos a los lugares donde tienen que ser eliminados. O también lo hace a través de la transmutación a bajas energías, que es un proceso muy interesante. Tenéis en ITCA, en el Instituto Iberoamericano, dio una charla SESA sobre el prana y creo que ahí tenéis una buena descripción de la transmutación. Esto es un tema muy interesante. En realidad, cuando hablamos de quelación con sales de prana, no es un proceso de quelación, porque no es la unión de un químico al metal para que pueda ser eliminado, sino que es un proceso de transmutación, es un proceso de transformación que en definitiva acaba con los mismos resultados de una quelación, pero no es el proceso químico de quelación, ¿vale? Bueno. Las sales de prana entonces, muy lejos de provocar desmineralización en la medida en que eliminan metales pesados, lo que provocan es una remineralización por la recuperación de los
minerales, es una recuperación de la biodisponibilidad. En la medida que sacamos del cuerpo metales pesados, recuperamos minerales. Eso también es muy importante porque las quelaciones químicas provocan arrastre de nutrientes y hay que suplementar nutrientes simultáneamente. Solar Vital remineraliza. Yo tengo casos de densitometrías con recuperación con ganancia de masa ósea sin suplementación mineral, simplemente con la eliminación de los metales que provocan esa osteoporosis, como es el caso del plomo, ¿no? El plomo desplaza el calcio y entonces en ese contexto, sacando el plomo, se remineraliza el hueso sin suplementar en ningún caso nada, ¿no? Ni calcio ni nada más. Esto también es, creo que un dato importante. A veces podemos apoyar. Yo suelo apoyar si quiero meter minerales pues porque la persona lo está demandando, pues uso el agua de mar, uso el coral, uso productos que tienen todos los minerales de manera equilibrada. El mundo mineral es muy delicado. Todos sabemos cómo hay balanzas como calcio-magnesio, ¿no? Si alguien suplementa calcio, pues baja el magnesio, hay unos equilibrios. Entonces, es muy complejo saber qué mineral tengo que dar. Entonces, cuanto menos los tengo que dar de manera equilibrada, en dosis fisiológicas para no generar un desequilibrio mayor. Entonces, promovemos la desintoxicación de la matriz extracelular y así provocamos una recuperación de los minerales que estaban empantanados en esa matriz extracelular. La remineralización va a activar un montón de enzimas y esto va a llevarnos hacia la regeneración. Por eso os decía que aunque estemos usando solo Solar Vital, aunque usemos solo las sales de prana con impulso de detoxificación, en definitiva, el proceso de desintoxicación va a conllevar la recuperación de muchas funciones y nos va a llevar hacia la regeneración si fuera necesario, ¿no? Vale, perdonaré que voy admitiendo aquí a gente. Entonces, de las cosas primeras que ocurre, entonces al limpiar la matriz extracelular es la recuperación de minerales. Al recuperar minerales se activan enzimas y al activarse enzimas recuperamos muchos procesos fisiológicos que estaban bloqueados. Vale. Entonces, tenemos en ese engrudo minerales que recuperamos, pero también recuperamos la actividad de muchos minerales porque estaban desplazados por algunos elementos tóxicos que estamos sacando. De esta manera podemos recuperar el zinc si sacamos un exceso de cadmio, cobre o níquel. Aquí tenéis el antagonismo. Estos cadmio, cobre y níquel desplazan al zinc. Entonces, por mucho que suplementemos zinc, no vamos a conseguir que funcione, ¿no? Cobre y plomo desplazan al calcio, así que cobre y plomo será de esos elementos que tenemos que quelar cuando hay una osteoporosis, si es esta la causa, ¿no? Otra de las causas puede ser también intestinal o ambas causas pueden coexistir. Aluminio desplaza al fósforo y desplaza al magnesio. El flúor, el bromo, desplazan al yodo, también el cloro, no lo he puesto aquí, pero flúor, cloro y bromo desplazan al yodo. Manganeso, hierro, manganeso al hierro y el mercurio desplaza al selenio. También decir que el selenio es el antídoto universal de metales pesados y puede estar disminuido por la presencia de otros metales pesados, no solo del mercurio. Entonces, este antagonismo es muy importante y nos da muchas pistas porque a veces cuando hacemos un mineralograma no vemos que haya aluminio, pero podemos sospecharlo si nos sale un fósforo muy bajo o un fósforo muy alto. Un fósforo muy alto que está ahí porque no puede ser utilizado porque sus receptores están ocupados. O un fósforo que nos salga muy bajo también nos puede indicar esa presencia de aluminio. Si hacéis un mineralograma sin hacer una provocación previa, sin haber hecho ningún tratamiento de quelación previo, podemos encontrarnos un resultado fantástico como que no hay metales pesados y lo que pasa que están en depósito o están intracelulares. Y eso normalmente no se ve en los mineralogramas.
mineralograma de orina que vemos lo que estamos eliminando, mineralograma de heces que vemos lo que estamos eliminando, mineralograma de cabello, más de lo mismo, excepto que sea de bulbo capilar que parece darnos datos intracelulares. Yo no creo que sea al 100%, pero el mineralograma de bulbo capilar sí nos puede dar más datos intracelulares. Pero en general, si no hemos hecho una provocación previa, si no hemos hecho una movilización de metales, no vamos a ver lo que hay, sino lo que se está eliminando. Simplemente dando la vía oral de Solar Vital previa a los análisis ya podemos ver un poquito lo que estamos movilizando y si hacemos previo una quelación intravenosa o unas cuantas nebulizaciones ya podemos ver claramente lo que estamos movilizando. Luego os he traído un ejemplo muy bonito que, bueno, pues para poder poner un poco en práctica toda esta palabrería, ¿no? Aquí tenéis en el cuadro este de la derecha otros datos que aparecen en uno de los test de mineralograma de bulbo capilar y cómo pues, ciertos metales tóxicos desplazan a minerales fundamentales para la vida, ¿no? El mercurio, mirar molibdeno, cobalto, potasio y zinc, el plomo, manganeso, hierro, fósforo y estaño, aluminio, magnesio, calcio, níquel y cromo, y cadmio, cobre, sodio, selenio y silicio. Vale. Por otro lado, y este es un dato a mí me pareció muy sorprendente cuando empecé a darle vueltas y después lo pudimos confirmar, el grupo de Solaris, y es que cuando aportamos energía suficiente podemos hacer un proceso de transmutación de unos elementos en otros para poder ser eliminados. De unos elementos intracelulares haciendo una balanza con elementos extracelulares para que ese mercurio que está dentro de la célula acabe estando fuera de la célula sin tener que pasar por la puerta, ¿no? Sin tener que atravesar la membrana. Bueno, no solo eso, sino que nuestro cuerpo también es alquimista y cuando tiene una acumulación de tóxicos que pone en peligro la vida o que empieza a ser muy lesiva, lo que hace es convertir esa carga tóxica en metales pesados, porque es la manera más inteligente de empaquetar toda esa carga tóxica y que no sea soluble y haga el menor daño posible. Es decir, si yo tengo muchos tóxicos, los puedo convertir en algo que tenga un menor volumen, que ocupe poco espacio y que no sea soluble para que no esté por ahí circulando. Esto también nos explica cómo, pues hay muchas personas que se preguntan cómo es posible que yo tenga esa carga de esos metales si no he tenido ni exposición ambiental, ni llevo amalgamas, ni tengo esto, ni tengo lo otro. Es que tu cuerpo puede producir esos metales pesados cuando hay una carga en la que el menor de los males es convertirlo, empaquetarlo y dejarlo ahí quieto, ¿vale? Y luego hay otro tema que es muy bonito también y es ciertas emociones, ciertos sentimientos, ciertas tendencias mentales impulsan a la conversión a ciertos metales pesados. Por ejemplo, el mercurio tiene una resonancia con el miedo a la muerte. Y yo he visto, y, tengo mineralogramas de personas que tuvieron ataques de pánico e hicieron una conversión a mercurio. Esto es una cosa que sé que es bastante rompedora, un poco sorprendente, pero bueno, pues yo os la comento, es lo que yo he podido observar y lo que explica sería una de las explicaciones de cómo una situación emocional, un trauma, un estrés sostenido puede acabar enfermándonos. Y es que de esa emoción puede haber una materialización y una conversión a metales pesados. Vale. Interesante también es que las sales de prana no impulsan la detoxificación solo física, sino en todos los cuerpos. Tiene un efecto de limpieza en cuerpo físico, tiene un efecto de limpieza en cuerpo energético, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Esto también lo tenemos que tener en cuenta y de hecho hay personas que cuando toman las sales al principio no sacan metales sino lágrimas, ¿no? O sea, les da la limpieza de sus emociones, ¿no? Por otro lado, eh, en la búsqueda de ese sentido biótico, en ese sentido pro vida, van a sacar a flote todo tipo de cosas. Van a sacar
emociones o van a sacar a flote todo tipo de cargas tóxicas, teniendo en cuenta el concepto de toxicidad o de toxina en todos los planos, también incluido en los planos mentales. Por eso tienen este carácter tan universal. Esto es simplemente maravilloso, ¿no? Porque va a escoger el sistema cuál es la prioridad, no solo desde el punto de vista físico, sino en todos los niveles, ¿no? Cuando hacemos el seguimiento con la bioresonancia, esto lo vemos mucho, ¿no? Porque a veces en un primer test vemos una persona que parece que todo bien, ¿no? Tú sospechas que no, le pones en tratamiento con las sales y empiezas a detectar un montón de alteraciones. Entonces es también un regalo para que esos tóxicos que están ahí latentes y de manera silenciosa haciéndonos daño salgan a flote y de esa manera podamos trabajarlos. Es como si tú tienes un problema psicológico y no tienes conciencia de él, pues evidentemente no vas a poder solucionarlo, ¿no? Porque simplemente ni sabes que está ahí, ¿no? Bueno, aquí tenemos un recordatorio de la tabla periódica para que veamos que la mayor parte de los elementos de la tabla periódica son metales. No todos son metales pesados, pero muchos de ellos sí que son metales tóxicos. Y muchos de ellos son imprescindibles para la vida, pero en una cantidad excesiva también son tóxicos, como por ejemplo el zinc, ¿no? Bueno, esto es simplemente para poner un poco en contexto este tema de los metales pesados. Me gustaría que quede muy claro de hoy que mm, cuando hacemos una terapia de quelación con Solar Vital, estamos haciendo algo que va mucho más allá de la quelación. Al principio yo utilicé este término porque era la manera que podía hacerlo entender y lo podía demostrar para contárselo a otros profesionales, pero va mucho más allá que eso. Es una terapia regenerativa, es una terapia revitalizadora que como consecuencia de esa revitalización y de esa tendencia a la regeneración y a la vida, tiene la consecuencia directa es la eliminación de metales pesados, pero va mucho más allá de una quelación. Es que de hecho otros procesos son inclusive más importantes, pero tenemos los metales pesados nos sirven de marcador de cómo están funcionando las sales, son fácilmente medibles y se puede hacer un seguimiento de manera muy fácil. Pero me gustaría que entendiéramos que es una terapia de revitalización y de eliminación de tóxicos de todo tipo. Ponemos los metales, pero por supuesto también eliminas glifosato, por supuesto vas a sacar grafeno y lo que haga falta, vas a sacar insecticidas, vas a sacar derivados del carbono, vas a sacar hidrocarburos, todo tipo de tóxicos. Bueno, entonces vamos a introducir un pelín sobre metales tóxicos. Realmente me gusta más el término metales tóxicos que metales pesados, porque muchos de los elementos más tóxicos no son pesados. Entonces, creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar de metales tóxicos. Los metales más conocidos por su toxicidad son mercurio, plomo, cadmio y también el talio. También podemos incluir un semimetal como el arsénico. Fijaros que el arsénico, como dice Sergio Mejía, es el rey de los venenos y el veneno de los reyes. Y realmente no lo podemos incluir dentro de la condición química de metal pesado. Sin embargo, es el metal tóxico por excelencia, ¿no? En raras ocasiones también se incluye dentro de este grupo al selenio. A veces también se habla de contaminación por metales pesados, incluyendo metales más ligeros, elementos tóxicos más ligeros como el berilio o el aluminio. El aluminio tiene mucha controversia, vais a leer publicaciones que hablan de que no es tóxico, etcétera, etcétera, pero bueno, mi experiencia es que el aluminio es tremendamente tóxico, que está presente en las enfermedades neurodegenerativas, que lo encuentro comúnmente en los mineralogramas de los niños con autismo. En ellos lo más frecuente es aluminio, mercurio y plomo. Perdonad, voy a silenciar aquí. Ya está. Vale, entonces vamos a coger un paquete de lo que nos interesa, que sería metales tóxicos, ¿vale? Y ahí muy prevalentes y que después de ver muchos cientos de mineralogramas suelen estar presentes: mercurio, plomo,
cadmio, arsénico, aluminio y cada vez veo más antimonio que no está aquí incluido como elemento tóxico que comúnmente vemos en los estudios. Tenemos una exposición a antimonio bastante interesante, aparte de los procesos de transmutación que también pueden estar ahí implicados a través del aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Al ser envasado en plástico, el plástico tiene antimonio y el antimonio es liposoluble, con lo cual el aceite acaba teniendo una carga por antimonio importante. Así que sería solucionado simplemente con cambiar el tipo de envase, pero la realidad es que tenemos una exposición importante a antimonio. Bueno, esto también es de mi amigo Sergio Mejía, de como damos juntos curso de metales pesados en la ESI, pues bueno, tenemos ahí materiales compartidos y os leo literalmente un texto de su trabajo. Y los metales tóxicos han demostrado ser una amenaza importante para la salud humana, principalmente debido a su capacidad para causar daños en la membrana y el ADN y para perturbar la función de las proteínas y la actividad enzimática. Solo con este párrafo nos podemos dar cuenta de la dimensión que tiene el daño por metales pesados. Estamos hablando de daño en la membrana, de daños en el ADN, daños en las proteínas y enzimas, ¿no? Estos metales perturban las funciones de las proteínas nativas al unirse a tioles libres y a otros grupos funcionales. Lo que hacen los metales en general es unirse a determinados grupos de las moléculas imprescindibles para la vida y ahí van a modificar sus funciones o las van a inactivar o van a ocupar un espacio que se requiere para un mineral esencial, por ejemplo, ¿no? Eso también es muy importante porque convierte a células de nuestros sistemas en blanco para el sistema inmune, como siempre os cuento con la tiroiditis, ¿no? De Hashimoto. Si el mercurio se enlaza con células tiroideas, y además lo hace por enlaces muy estables, a través de 4 enlaces covalentes, va a convertir esa célula tiroidea en un blanco para el sistema inmune. Y el sistema inmune no se está equivocando, pero está atacando a un tóxico que está enlazado a una célula y es como daños colaterales que se dañe esa célula, ¿vale? Esto también es uno de los mecanismos de autoinmunidad a partir de la carga por metales pesados. Bueno, entonces, bueno, pues principalmente que sepáis eso, ¿no? Que los daños son profundos hasta el punto de alterar el ADN, el daño mitocondrial también está muy relacionado y es por eso cuando hablamos de productos para la activación de las mitocondrias, para la recuperación de la función de las mitocondrias, la verdad que yo los uso muy poco porque tras la quelación de metales pesados la actividad mitocondrial se suele recuperar. Y si no, cuanto menos esos productos tienen un sentido una vez que hemos sacado a lo que los está alterando. Si yo no saco los metales, puedo usar productos maravillosos que activen la función mitocondrial, pero esa mejoría, si se da, no se va a sostener mucho en el tiempo porque tengo ahí un agente que lo está perturbando, ¿no? Entonces, sacar metales va a conllevar en muchos de los casos una activación de la función mitocondrial que no va a requerir otras cosas y si las requiere que sea a posteriori de sacar esos metales pesados. Bueno, bueno, tener en cuenta también, de eso que veíamos en la tabla periódica, que la mayoría de los oligoelementos considerados imprescindibles para el correcto funcionamiento del organismo también son metálicos, o sea que están dentro de ese bloque de metales. Eh, Cuando estudiamos los mineralogramas, siempre que vayamos a medir la carga por metales, tenemos que mirar los minerales. Esto no se lee por separado. Los estudios que hay que solo valoran metales realmente no sirven o están muy limitados, no nos dan todos los datos. Tenemos que conocer el equilibrio mineral-metal. Por eso se llaman mineralogramas, no son solo medidas de metales. Lo que pasa que he visto de algún laboratorio medida de carga por metales y excepto que sea para hacer un seguimiento de cargas en el que yo ya tengo un test previo y un conocimiento previo de todo el mundo mineral,
no es suficiente, ¿vale? Hay que estudiar metales y minerales. Y luego en el ejemplo que os voy a poner lo vais a entender perfectamente. Entonces, bueno, dentro de estos metales imprescindibles para la vida, tenemos el hierro, el cobre, manganeso, el zinc, cobalto, bueno, pues todos estos que ya los conocéis. Y, como os decía, tienen funciones fisiológicas absolutamente imprescindibles que muchas veces se recuperan solo con la eliminación de los metales pesados, sin tener que aportarlos y sin tener que hacer otros trabajos. Bueno, entonces, decíamos, las sales de prana aportan energía biodisponible que el sistema va a usar, va a utilizar para la prioridad de ese momento, ni siquiera de otro momento de la misma persona. Lo que tienen de común es que todas las personas, cuando iniciamos el trabajo con el prana, que fueron muchos cientos los que hicimos seguimiento muy cercano, todos hacían una desintoxicación, unos más, otros menos, pero todos al inicio de aportar prana iniciaban esa desintoxicación. Esa desintoxicación que, como hemos dicho, se da en todos los planos, el plano físico, emocional, mental y energético, ¿no? La vía oral lo que hace de inicio es una limpieza extracelular. Como la energía no conoce barreras, eh, perdonad, voy a silenciar a alguien por aquí. Para otra vez me pide un ayudante. Vale, bueno, la energía no conoce barreras, entonces la vía oral limpia intracelularmente, sí, lo que pasa es que necesitamos un medio largo plazo para que ese proceso se dé y se va a dar mucho más lento que si logramos llevar el prana directamente a sangre. O sea, las sales vía oral sí hacen que la acción intracelular, pero se necesita mucho tiempo y la mayor parte de veces las personas nos llegan muy deterioradas y no tenemos ese tiempo. Entonces, pero me parece importante también que comprendáis que no es que no puedan hacer limpieza intracelular, pero que esa limpieza requeriría de más tiempo y que incluso el impulso puede llegar a ser insuficiente, porque la misma dosis que va en una ampolla vía oral, si se pone intravenosa, se multiplica por muchos cientos de veces, ¿no? Bueno, cuando hacemos una administración intravenosa, el impulso de detoxificación es muchísimo mayor y solo se requiere una vez al mes. Como no es una quelación química, el impulso que promueven las sales de prana de limpieza no se extingue cuando se extingue el efecto químico. Es decir, tú pones una quelación intravenosa de un producto químico y ese proceso se va a extinguir en cuestión de unos días, ¿no? Por eso se ponen semanalmente. Las sales de prana impulsan procesos que se van a sostener en el tiempo, porque va a hacer que se inicien procesos fisiológicos y que después se sostengan por sí mismos. Pero normalmente, como hay mucha carga tóxica, al mes repetimos. Y este impulso se va incrementando en la medida en que se van poniendo más inyecciones, ¿vale? De hecho, después de 3, al cabo de 4 meses, 6 meses, hemos tomado muestras en orina y se siguen eliminando metales pesados. Así que dependiendo de la persona, de su estado de carga tóxica, pues a nivel preventivo, muchas veces con 3 o 5 inyecciones es suficiente, mientras que una persona que tiene una patología crónica degenerativa va a necesitar mucho más, evidentemente, ¿no? Lo ideal sería hacer un seguimiento con los mineralogramas y que la carga por metales nos dijera exactamente en qué punto estamos y cuántas dosis necesito o si ya no necesito. Pero bueno, como no siempre es viable, pues tenéis que ir observando y teniendo otros datos, ¿no? A veces, no sé, en una persona que está haciendo este tratamiento por un problema renal, pues vamos vigilando la función renal, ¿no? Y eso nos va a ir marcando el camino, pero tenemos que ir vigilando bien qué está ocurriendo. Tenemos que vigilar muy bien que lo que estamos moviendo sale, es decir, una persona que está movilizando metales pesados va a necesitar tener bien la vía urinaria, va a tener que tener bien el intestino, o sea, tenemos que vigilar que tiene una evacuación adecuada, que tiene una eliminación vía orina adecuada,
que no está colapsando su sistema linfático. Un marcador de que no está dando abasto con la eliminación de tóxicos sería que coge peso, porque una persona que moviliza metales pesados que después no es capaz de eliminar, los va a guardar en tejido graso. Esa es una de las opciones. La otra sería cómo está el sistema linfático. Personas en proceso de quelación a veces desarrollan una especie de celulitis y eso nos está diciendo, para un poco, no empujes tanto, vamos a dar salida, vamos a trabajar sistema linfático y después seguimos. Y ahí apoya mucho todo aquello que permite la eliminación sin tener que pasar por riñón o por hígado, como por ejemplo la hidrolinfa, como puede ser la hidroterapia de colon, es fantástica acompañando a los procesos de quelación, los baños en el agua de mar. Todo eso hace que la eliminación de los tóxicos sea vía piel, la sauna, por ejemplo, que se usa tanto como acompañamiento en medicina ambiental. Entonces, todo eso son apoyos muy interesantes. Vigilar que no haya estreñimiento, si no hay que apoyar ese estreñimiento o hay que acompañar con enemas o con hidroterapia de colon. Antes de iniciar una quelación intravenosa o nebulizada, es recomendable trabajar intestino, ya que, pues bueno, si tienes una candidiasis intestinal, si tienes parásitos, si tienes, yo qué sé, todo tipo de sobrecrecimientos, si llegan muchos metales a ese intestino, va, va a dar un probable crecimiento de esos patógenos que se van a poner las botas, ¿no? Porque para ellos es alimento. Entonces, no es una complicación grave, al final el cuerpo lo resuelve, pero lo más interesante es hacer una limpieza previa. Entonces, yo, como sabéis, antes de empezar con quelaciones ya más profundas, siempre trabajo intestino. Pues normalmente un par de meses, como poco, en los que hacemos una limpieza de tóxicos y de patógenos simultánea. Y eso lo hago con Solar Vital y Entero Vital para sacar esos biofilms, para limpiar bien el intestino y después puedo seguir trabajando intestino simultáneo a la quelación. Pero de entrada es interesante que hagamos este trabajo previo sobre intestino. Vale. Entonces, bueno, pues los estados disbióticos no son interesantes para trabajar movilizando más metales que en su mayor parte acaban en el intestino. Normalmente en los centros que se hacen quelaciones se hace mucho seguimiento de orina, pero no miran heces. Y bueno, pues a mí me resultó sorprendente, pero lo he podido comprobar, al menos trabajando con la quelación con sales de prana, la cantidad de metales que llegan al intestino es brutal y es muy superior a la de orina. Y ya os he mostrado en algún webinar cómo lo habíamos medido en alguna persona simultánea, ¿no? La toma de muestra de orina y de heces y ver, pues bueno, pues que en orina apenas se estaba sacando y que por heces era una barbaridad. Así que bueno, simplemente que sepáis que la vía intestinal tiene que estar bien, o al menos no llena de patógenos. Y entonces tenemos que ir, bueno, pues valorando, acompañando y podemos apoyar con enemas, podemos apoyar con hidroterapia de colon o con el aporte de prebióticos o con lo que sea necesario. Vale, vamos para allá. Bueno, como os decía, no desmineraliza, todo esto ya os lo he comentado, no requieren ningún tipo de suero ni para inyectarse ni para nebulizarse. Las sales en Solar Vital Isotonic viene para aplicarse sin diluir, sin modificar, sin cambiar nada. Se pone en bolo directamente. No tiene efectos secundarios más que los que sean propios de la desintoxicación. Es decir, pues bueno, pues puedes encontrarte cansado, pues porque desintoxicar y sacar metales tiene un coste energético, es un trabajo y tú vas a poder sentir ciertos síntomas. Puede haber dolor de cabeza que te está indicando que te cuesta desintoxicar, probablemente vía hepática. Bueno, pues come poco en esos días, bebe mucha agua, descansa, apoya función hepática. Puede haber una exacerbación bueno, pues de cosas por piel, ¿no? Porque la piel está eliminando, el olor corporal es súper característico, bueno, de las cosas que nos comentan mucho las personas, ¿no? De decir, oye, no sé, me huelen hasta los pies, ¿no? Es señal de que estás eliminando. Y sería maravilloso hacer un seguimiento con la valoración de metales o con por lo menos bioresonancia, ¿no? Para ver qué está pasando y a través de la bioresonancia vemos muy fácilmente cuando, bueno, pues oye, el sistema está petando, vamos a distanciar las quelaciones. También tenemos que entender que existe una individualidad bioquímica y que hay personas que tienen genéticamente una detoxificación hepática lenta y otras que la tienen
rápida. Hay polimorfismos genéticos que afectan directamente a la capacidad innata de ese individuo de eliminar metales, ¿no? Entonces, claro, pues no podemos pedirle la misma velocidad a alguien que es un quelador lento de nacimiento a uno que sea ultra rápido. Así que nos tenemos que adaptar a la individualidad bioquímica y eso lo obtenemos observando o buscando parámetros de seguimiento analíticos, bioresonancia, mineralogramas o con la observación. En fin, hay que saber vigilar que todo eso que estamos movilizando se está eliminando. Es solo lo único que tenemos que hacer, ir apoyando a ese proceso. Aquí se trabaja de otra manera, ¿no? No llevo yo la batuta, sino que yo lo que hago es observar ese cuerpo y busco lo que necesita para que pueda seguir realizando esa tarea titánica, ¿no? Vale. Entonces, va a eliminar todo tipo de residuos, va a eliminar metales pesados, pero es mucho más que una quelación, es una terapia regenerativa, es una terapia revitalizadora y el sistema, con ese regalo que es la energía biodisponible, hará todas las reparaciones que sean necesarias. También tener en cuenta que va a servir no solo, muchas veces pensamos solo en el plomo, en el cadmio, en el mercurio, pero es que también vamos a remover depósitos de calcio, vamos a remover calcificaciones y he visto muchos mineralogramas con un aumento tremendo con la terapia del calcio en esas vías de eliminación o en el cabello que se detecta muy bien. Eso quiere decir que había depósitos de calcio en algún lugar que, como sabemos, son comunes en lugares donde hay una inflamación sostenida en el tiempo, acaba depositándose calcio o son muy comunes, por ejemplo, a nivel de arterias, ¿no? Entonces, tener en cuenta que todo mineral, metal que esté en exceso, que esté provocando alguna alteración, va a ser posiblemente eliminado gracias al trabajo con las sales de prana. No tienen compatibilidad ninguna, eh, realmente, aunque la persona ya está la precaución y la decisión personal, pero realmente es compatible con cualquier tratamiento farmacológico. Otra cosa es que, bueno, pues hacemos cosas por prudencia, por ejemplo, durante una persona que está en tratamiento con quimio, pues a lo mejor solo lo sostenemos con la vía oral o le ayudamos según la sintomatología con la vía nebulizada y no hacemos la quelación intravenosa pues hasta que termine la terapia, su terapia de quimioterapia, ¿no? Que desde luego debería ir combinada siempre de terapia de quelación, porque ya sabéis que, bueno, pues cisplatino, ¿no? Por ejemplo, que se usan elementos muy tóxicos y que son acumulativos, con lo cual, bueno, pues a tener en cuenta después o a tener en cuenta que podemos apoyar con la vía oral, que no tiene ninguna contraindicación, ni va a disminuir la eficacia, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, va a hacer que el sistema lo soporte y lo lleve mejor y entonces tiene más probabilidad de hacer frente a esa situación, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una paradita porque tengo que cortar el vídeo. Eh, Nos vemos en 5 minutitos, ¿vale? Voy a parar la grabación, pero ahora mismito volvemos.